Andrés nació en Medellín el 13 de marzo de 1967. Creció en una familia de clase media. Asistió al colegio Calasanz y se graduó en el Instituto Conrado González. Participó en los equipos de fútbol de la escuela antes de convertirse en jugador profesional. Admirado por grandes y chicos, aún se mantiene en lo más alto por los aficionados colombianos, siendo gratamente recordado por la hinchada de Nacional. Ya en su colegio Calasanz, Andrés comenzó a destacarse en el fútbol. Su hermano Sachi ya era jugador profesional de Nacional. Finalmente, el deporte parecía ganarle la carrera al estudio, y Andrés no terminó su bachillerato en el colegio Calasanz por culpa de sus malas notas. Lo hizo en el Conrado González, casi por compromiso. Lo que quería hacer era futbolista, y lo hacía muy bien. Para ese tiempo jugaba de volante de creación. Pisis Restrepo, quien dirigía la selección Antioquia, lo vio jugar y le dio el consejo que cambiaría su carrera. Le sugirió jugar como zaguero central para aprovechar mejor sus características: buena estatura, buen juego aéreo y seguridad para salir jugando desde el fondo, algo que era inusual en esos años. Y ser zurdo como lo era él en ese tiempo era una ventaja enorme. Recuerdo cuando llegué a Nacional, en la reserva, que era muy flaco. Yo no comía muy bien, no porque no pudiera. Afortunadamente siempre tuve todo y no me faltó nada. Pero era muy desganado, era muy mecateador, como se dice. Entonces me la pasaba toda hora en las tiendas, comprando mecate, comprando todo lo que no alimenta, como les pasa a los niños hoy en día. Así me tocó a mí también, así lo viví. Y llegué a Nacional y me tocó hacerme un examen médico porque pues me veía muy flaco y un poco pálido, aunque todavía soy muy pálido, pero en esa época yo creo que era más. Entonces me hice un examen y resulté pues con anemia. Entonces ya me dijeron que me tenía que alimentar mucho mejor y yo sentía que en los entrenamientos salía muy cansado, salía muy extenuado, entonces que me tenía que alimentar mejor. Y yo no me comía un plato de frijoles, todas esas comidas tan buenas que hacen acá en Antioquia en la casa de uno. Y empecé a comer mejor, me empecé a alimentar ya con cosas que alimentaron y ya subí de peso, ya entrenaba mucho mejor y creo que jugaba mejor, tenía un rendimiento mucho más alto y después desapareció la anemia por completo. Ya tenía un peso normal para jugar al fútbol y para aguantar todo el trabajo físico que era muy fuerte en ese momento. Andrés durante toda su carrera mantuvo una hoja de vida impecable. Debutó a la edad de 19 años en Nacional. El debut mío fue con un partido contra Uruguay. En esa época estaba el técnico Aníbal Ruiz y tuve la oportunidad de jugar como 5 o 10 minutos. Y recuerdo que tenía unos nervios impresionantes, era en ese banco que temblaba cuando me iban a meter a la cancha porque pues uno tan joven y con esa responsabilidad y con los jugadores que tenía Nacional en esa época, pues para uno era un privilegio el hecho de estar entrenando con ellos, pero tenía muchas ganas de jugar y entré a la cancha y sentí nervios, sentí mucho susto y recuerdo que trataba pues de controlarme, pero era muy difícil y no veía a la hora de que terminara el partido porque era un susto muy grande.
En su palmarés como jugador ganó 3 títulos, todos con el más grande, siendo parte de su palmarés una Libertadores en el año 1989. Ese mismo año fue parte del equipo ideal de América, una Interamericana en el 90, la Liga del 91 y en su memoria Nacional ganó en honor a él la Liga de 1994, después de su muerte ganándosela frente al Medellín. Para destacar en su carrera, Andrés estuvo en Young Boys de Suiza en el año 1990, donde estuvo 6 meses antes de volver a Nacional y posteriormente lograr todo lo que logró. Hizo parte del equipo de la Selección Colombia, que volvió a un mundial tras 28 años en Italia 90. Ahí hizo parte del equipo ideal de la primera fase. ¿Han dado buena plática por los comerciales de televisión? Más o menos, ahí como para el gasto. Siempre me sentí cómodo. Juego con la mejor marca. Sí, lo mejor. Pantaloncillos Leo, máximo confort. Una lesión de rodilla lo sacó de la Copa América el 93 y de la eliminatoria para Estados Unidos 94. Por eso no estuvo en el famoso 5-0 de Colombia-Argentina, pero apenas pudo volver a jugar volvió a reclamar su puesto. Nunca faltó una sonrisa, una palabra de aliento, ni para sus compañeros ni para sus hinchas. Andrés nunca tuvo un error grosero en la cancha. Era el líder, un central muy sólido. Por eso dolió tanto su muerte. Costó muchos años para volver a encontrar un central a nivel y con su liderazgo. Antes de su triste final, Andrés planeaba casarse dentro de poco tiempo. También emprendería un viaje a Europa para unirse al Milan, donde lo esperaban como el sustituto de Franco Baresi. Su carrera parecía lista para despegar hacia las cimas más altas del fútbol mundial, en uno de los clubes más grandes y prestigiosos del continente. Pero un crimen que estremeció a toda una nación terminó con sus sueños. Sin embargo, ni la violencia ni el olvido pudieron borrar su legado. Dicen que el verdadero valor de una persona no se mide en los estadios ni en los trofeos, sino en lo que hace cuando nadie lo ve. Andrés Callado ayudó a mucha gente pobre. Entre él y varios compañeros de ese nacional le tendieron la mano a familias enteras. Mucha gente a Andrés le llegaba con las facturas de la luz y él mismo ya las pagaba. Él compartía esperanza y Andrés veía a la gente sufrir y él sufría. Por eso, hablar de Andrés no es solo hablar de fútbol, es hablar de humanidad, de empatía, de un corazón inmenso. Sus valores, su generosidad y su forma de tratar a todos con humildad lo hacen irreemplazable, porque Andrés no solo fue un defensor dentro de la cancha, fue un ejemplo fuera de ella. No solo como el caballero del fútbol, sino como un recordatorio para las nuevas generaciones, que la verdadera victoria no está en los aplausos, sino en vivir con dignidad, compasión y amor por los demás. Así como recuerdo el muñequito de Snoopy donde dice la felicidad es el fútbol. Para mí la felicidad es el fútbol también.
dicho siempre Wembley? Bueno, gracias por el gol en Inglaterra hace como 6 años. Toca muy bien, en el cobro el tiro de esquina, pelota por elevación. El frentazo, bellísimo gol. Andrés Escobar. ¡Gol de Colombia! Andrés Escobar. ¡Gol de Colombia! Se levanta, frentazo impecable, Chao. Colombia 1, Inglaterra 1. Ahorita la anotación extraordinaria. Andrés Escobar venía luciéndose en los partidos anteriores como la gran figura, el hombre que se santigua ahí, que va a su área. 21 años nada más tiene el muchacho, zaguero central, que fue a la... Yo diría que los mejores momentos con Nacional, que han sido muchos afortunadamente, el de la Copa Libertadores cuando fuimos campeones en el año 89. Es algo que uno nunca puede olvidar por todo lo que se vivió en ese año.